12 de mayo. 4:28 de la mañana. Itachi. Esto es un campo de batalla. Jamás lo olvides. Fugaku dijo bajo el clamor de la lluvia, que retumbaba abriéndose paso, imparable, y aún así. Las poderosas palabras del padre, golpearon el corazón del chico. Campo de batalla. No era una frase para conservar en la memoria de un niño, de 4 años y mucho menos, era normal para un infante ver una escena, como la que se desarrollaba ante los ojos del pequeño Itachi. Cadáveres, cadáveres, cadáveres. Hasta donde alcanzaba la vista había montañas de cuerpos inertes, ni uno solo con una expresión de reposo, todos los rostros tenían sus semblantes congelados, en muecas de terrible agonía. Más adelante tú también te convertirás en un shinobi, aun cuando termine la guerra la realidad de los shinobi no cambiará. Este es el mundo en el que entrarás. Totalmente inmóvil, Itachi hacía lo posible por tolerar la despiadada voz de su padre. Pues si flaqueaba por un solo instante, las lágrimas comenzarían a asomar, y aunque no tenía miedo, tampoco estaba triste. Pero una emoción imposible de describir en una sola palabra, se revolvió en su interior, no sabía él por qué, pero sentía una presión insoportable en el pecho. Estaba empapado por la lluvia, si lloraba, quizá su padre no lo notaría, sin embargo, no quería acceder a ese impulso. Pues creía que si lo hacía, perdería algo importante para vivir como shinobi, y por eso resistía con todas sus fuerzas, pero aún así, naturalmente las lágrimas se desbordaron. Había gente con sus bandas de regulación de la hoja, y shinobis de otras aldeas. Aunque ninguno de los innumerables muertos, que se apilaban sobre la faz de la tierra, pertenecía ya a ningún lado, sin importar de dónde vinieran, todos tenían expresiones llenas de angustia, todos sufrieron, todos aquellos ninjas muertos a pesar de creer frenéticamente en sus ideales, acabaron muertos. Itachi estaba seguro que, ninguno de todos esos muertos, deseaba morir, entonces ¿por qué ofrecer su vida en batalla? La lluvia comenzaba a enfriar su cuerpo, el olor a sangre perturbaba su nariz y aún así Itachi preguntó con cierta firmeza, ¿por qué por la guerra, padre? Itachi escuchó su propia voz y por primera vez se dio cuenta de que estaba temblando, pero no era por la lluvia, tampoco era por el miedo de los cadáveres o el olor a sangre, el chico temblaba de rabia. El hombre mayor guardó silencio un momento, tras oír la pregunta, y luego comenzó a responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Eres un niño muy inteligente, sin quitar la vista de los cuerpos muertos, y entonces sintió algo cálido colarse en su cabeza, era la mano de su padre, por eso vinimos para mostrarte esta realidad. Itachi buscó desesperadamente lo más profundo de su mente el significado de la palabra realidad. Apenas tenía 4 años y le era imposible comprender la diferencia entre realidad y ficción, pero aún así entendió lo que su padre pretendía expresar sin decirlo explícitamente. Este es el mundo en el que vivimos. Itachi, los shinobi somos seres que existen para el combate, jamás olvides lo que viste hoy, como invitado por la voz de su padre. Itachi enfocó su mirada y grabó a fuego dentro de él sus pupilas la escena infernal que se desarrollaba ante él, para recordarla siempre y sintió un dolor apagado dentro de sus globos oculares, algo tibio pero distinto de las lágrimas, se retorcía al interior de sus ojos, percibió una sensación como de una brusca onda de poder. Aldea de la Hoja. 12 de mayo. 15:40 horas. La lluvia caía sobre la aldea, llevaba semanas así. No era inusual para la temporada, pero en los corazones de los altos mandos ninja sabían que resonaba como un presagio de mal augurio. En la sala de guerra, la atmósfera era tan densa que parecía absorber el sonido mismo de la tormenta exterior. Hiruzen, flanqueado por su séquito de consejeros, Danzo, Koharu y Omura, contemplaba el informe recién llegado de la unidad de inteligencia. La tinta se corría ligeramente, como si las palabras quisieran escapar del papel. El informe era breve, la unidad militar Uchiha había salido victoriosa, causando más de 8.000 bajas en el frente enemigo. Y con ese acto, la aldea de la Hoja había cruzado el umbral, entrando oficialmente en la vorágine de la tercera gran guerra ninja. Era una mezcla de tranquilidad y miedo, los 4 presentes en aquella sala, sabían que era un logro el haber salido victoriosos de aquel combate, pero esa era una declaratoria oficial de guerra contra el mundo. Hiruzen sentía el peso de cada decisión, cada movimiento que había llevado a este momento. A su lado, Danzo se mantenía imperturbable, sus ojos ocultos tras una venda, revelaban poco de la tormenta que se agitaba en su interior. Es el precio de la paz, murmuró, más para sí mismo que para los demás.
Un precio que debemos estar dispuestos a pagar, debemos proteger el futuro de la hoja. Koharu y Omura intercambiaron miradas cargadas de un entendimiento tácito. Sabían que la guerra era una bestia hambrienta, y la hoja había alimentado su apetito. Hiruzen, con la mirada fija en el mapa táctico, sabía que el éxito de la próxima fase de la guerra descansaba en los hombros de uno de sus ninjas más brillantes. Minato Namikaze, comenzó, su voz resonaba con un respeto inquebrantable. Un líder nato, un shinobi sin igual. Su velocidad y astucia son la clave para nuestro próximo movimiento. Con él al frente, la aldea de la nube enfrentará a un adversario que no pueden ni siquiera ver venir. Danzo asintió, su expresión era una máscara de aprobación calculada. El relámpago amarillo de la hoja es más que un apodo, es una advertencia a nuestros enemigos. Lo necesitamos justo ahora. Hiruzen interrumpió, él se encuentra en una misión en la nación de Roran, está próximo a llegar, no sabíamos que la unidad militar Uchiha fuera a actuar tan rápido. Koharu, con una mirada pensativa, añadió. No debemos olvidar la hazaña de Fugaku Uchiha. Su liderazgo en la frontera con la aldea de la hierba, ha demostrado la fuerza y la resolución del clan Uchiha. 8000 enemigos caídos, es una victoria que resonará a través de las generaciones. Omura, con un tono más solemne añadió, debemos esperar a la llegada de Minato, no podemos mandar a Fugaku al frente de la nube, su batalla en la hierba le causó bajas a su escuadrón, además debe ser condecorado como un héroe a su llegada a la hoja. Tienes razón, continuó Hiruzen, esperemos a la llegada de Minato, cuando llegue convocaremos a la reunión de guerra, debemos enlistar a todo el personal operativo. Hemos entrado en guerra, lo último lo dijo con rabia. Hiruzen había vivido los horrores de la guerra, una más destrozaría su corazón. No pasaron más de 4 horas, el equipo Minato estaba llegando a las entradas de la aldea, se sentía extraño, hasta hace menos de una semana, cuando partieron todo parecía más alegre, pero todo estaba tenso, los guardias que normalmente custodiaban la entrada, habían sido reemplazados por la unidad de operaciones especiales de raíz, cuyas capas negras ondeaban como presagios oscuros. Yamato, quien venía del futuro, sabía lo que ocurría. Así que la unidad Uchiha hizo lo suyo en la hierba, pensó para sí mismo. Él recordó que poco después de ese suceso, se convocó a una reunión de emergencia, donde se designaría a Minato como líder de escuadrón a la nube, en esa misma reunión se le daría el liderato a un Jounin en el puente Kanabi, ahí Kakashi lo perdería todo, Yamato quería cambiar ese futuro. Para eso debía darse prisa, debía llegar a la torre del Hokage cuanto antes. Minato una vez más se impactó, pues Yamato había cruzado la barrera sin levantar alarmas, lo que decía era miembro activo de la aldea de la hoja. Además la unidad de raíz ni se inmutó, Minato conocía la reputación de raíz por su vigilancia implacable, y la falta de reacción ante la presencia de Yamato, era una clara señal de reconocimiento. El escuadrón se dirigió a la torre del Hokage. Oficina del Hokage. 12 de mayo. 19:40 horas. Pasen. Aquí el escuadrón Minato. Minato desplegó un pergamino y comenzó a relatar los eventos de su misión, su voz era clara y precisa. Hiruzen escuchaba atentamente, asintiendo a intervalos, mientras procesaba la información. La posibilidad de que Roran se convirtiera en un aliado táctico era una noticia que podía cambiar el curso de la guerra. Pero lo que realmente capturó su atención fue la presencia de Yamato, un hombre que afirmaba ser un viajero del tiempo. Muy bien, comenzó a hablar Hiruzen, ¿cómo es eso que eres un viajero? Sí lo soy, respondió Yamato con firmeza. Pruébalo, dijo Hiruzen con severidad. Yamato pidió que todos los que estaban presentes salieran, a fin de poder hablar con Hiruzen. Todos se negaron, pues no podían dejar a su líder con un desconocido, los guardias Anbu se negaron a irse, pero Hiruzen interrumpió. Este viejo aún es muy fuerte, si este joven trata de hacerme algo, podré neutralizarlo antes de que siquiera lo note. Todos asintieron a regañadientes y fueron abandonando la oficina del Hokage. Cuando por fin se quedaron solos, Yamato hizo la reverencia de los de raíz, Hiruzen lo notó, así que eres del futuro y además perteneces a esa facción, dijo con una pequeña risa. Era miembro activo, pero la quinta Hokage me trasladó a la fuerza base, me convertí en Jounin y estuve a cargo del equipo de Kakashi en mi línea del tiempo. Oh. Hiruzen estaba sorprendido. Hice mis estimaciones, vengo de 20 años en el futuro a partir de esta fecha, sé los sucesos que van a ocurrir. Hiruzen lo interrumpió, has hablado mucho dijo con seriedad, pero no has mostrado nada que me convenza de que eres un ninja del futuro. Yamato se puso nervioso, verá, Lord Hokage a eso iba, se aclaró la garganta y continuó.
Una prueba fehaciente de que soy un viajero en el tiempo, es de que hace poco más de 14 horas, se llevó a cabo la operación especial de la Fuerza Militar Uchiha, donde dieron de baja a 8.000 miembros enemigos de la hierba. Esto sin duda, detonará el inicio de la guerra. Dijo con mucha seriedad. Hiruzen estaba sorprendido, pues no daba crédito a lo que escuchaba. Ese era un secreto de Estado, que solo los altos mandos de la podían conocer. Estaba sorprendido por la revelación. Yamato continuó, posterior a eso, hoy se llevará a cabo una reunión de emergencia, esperaban el regreso de Minato para poder designarlo como líder del escuadrón que se enfrentará directamente en las fuerzas de la frontera con la nube. Mientras tanto, a Raíz se le asignará el frente de la hierba, pues la unidad especial militar Uchiha se está retirando del lugar, tuvieron aproximadamente 60 bajas, por lo que fue un duro golpe para la policía militar de la hoja. En ese momento Yamato se estaba poniendo nervioso, es un error si envía al escuadrón de Minato al puente, Obito. Hiruzen notó que Yamato estaba pálido, tranquilo, musitó con voz tenue, creo en tu palabra. Yamato asintió, pero continuó, no envíe al escuadrón de Kakashi a la hierba, tengo en mente otras estrategias, conozco el futuro así que podemos evitar tragedias innecesarias. Hiruzen asintió. ¿Qué piensas, joven? Dijo con voz tenue. Primero, Minato será eficiente en la nube, ellos son los más fuertes y necesitamos concentrarnos en ellos. En segunda, el equipo Ina Shikacho, con 20 miembros de raíz, liderados por Shikaku Nara, serán más eficientes en Kanabi. En el futuro supimos que la hierba solo tenía a un centenar de Chunins custodiando el puente, por lo que con menos de los que se mandaron en la línea original podrían volar el puente. Así evitaremos la muerte de Rin y de Obito, eso último lo dijo en voz muy baja. Pero Hiruzen lo notó. Aunque no interrumpió y siguió escuchando. Mientras tanto en el frente de la aldea de la arena propongo mandar a Kushina Uzumaki, Mikoto Uchiha, y al escuadrón de Minato Namikaze, Obito Uchiha, Kakashi Hatake y Rin Nohara, deberán llegar a Roran, para que mi contacto ahí establezcan un tratado para blindarnos del país del viento. Yamato concluyó, las demás estrategias, podemos discutirlas con los otros consejeros. Su urgencia no era solo estratégica, era personal, una carrera contra el tiempo para salvar a aquellos a quienes consideraba familia. Hiruzen asintió al final, tus consideraciones serán consideradas, estoy de acuerdo en eso último, enviemos al equipo de Minato a Roran, aunque también designaré enviar a un escuadrón especial a Mbu, considéralo una medida de protección a la Jinchuriki. Yamato asintió con humildad. Muchas gracias Lord Hokage. Residencia Namikaze. 12 de mayo. 8 de la mañana. Uzumaki Kushina, la voz del zorro sonó en la cabeza de Kushina, asustándola. Era imposible. O se suponía que era imposible, si no estaba dispuesta no podía ser contactada por él. ¿Qué quieres, zorro? Kushina siseó. El zorro se veía diferente de la última vez que lo vio. Fue, un poco más brillante, menos hostil, carecía de toda la intención asesina que lo caracterizaba. Tu marido tiene una historia que contar, dijo, haciendo que Kushina se preguntara a qué se refería. Ella aún no estaba casada, Minato quería evitar la boda hasta que terminara la posible guerra, déjame comenzar así, no creo que mantenerte alejada de él sea lo más inteligente. Mi nombre es Kurama. Los ojos de Kushina se abrieron de par en par ante la cortés presentación, nunca antes el zorro había compartido su nombre con ningún humano, bueno hasta donde ella sabía, eso solo significaba que el zorro estaba pretendiendo colaborar con ella. ¿De qué estás hablando? Preguntó la pelirroja. Bueno, ahora que sabes mi nombre, puedes disponer de mi chakra, al menos la mitad, pero si quieres ser una Jinchuriki completa debes optar por colaborar conmigo. Reforzar el vínculo de bestia y contenedor. El sello típico que Kushina tenía se estaba cambiando, en este sello Uzumaki, el zorro estaba atado a una gran bola de piedra, pero con la revelación de su nombre, el zorro estaba pasando a una jaula, parecida a la que tenía cautivo a Kurama dentro de Naruto. Kushina no entendía lo que ocurría, pero veía con horror la metamorfosis de la jaula. Kurama sin inmutarse, y ahora en su pose recostada continuó. ¿Sentiste que tu chakra aumentó de golpe estos días? Dijo Kurama, eso fue porque tu hijo de 20 años en el futuro, apareció en este tiempo, hace unos días él llegó a este año mediante una falla de chakra espacio-temporal, él ahora es parte de esta línea del tiempo, aunque debo decirte en el futuro tanto Minato como tú sacrificaron sus vidas, metiéndome dentro de su futuro hijo, haciéndolo el Jinchuriki. Esto debido a que el día del parto, fuiste raptada por Uchiha Madara, él al tener control del sello y control sobre las bestias con su legendario ojo, logró extraerte mi alma, soltándolo dentro de la aldea de la hoja.
Minato al tratar de salvar la aldea toma la decisión y lo demás es historia. El niño creció como un marginado social, un paria, huérfano, sin familia, ni amigos, aunque eso nunca lo detuvo. Siempre fue un niño optimista. Kurama narró eso último con mucha nostalgia. Además de que la guerra que tratan de evitar ahora es inminente, morirán muchas personas cercanas a ti, y en poco más de 2 años también morirás. Kusina negó con la cabeza, no podía confiar en el zorro. No, ese debía ser un truco para que ella baje la guardia. No necesitas confiar en mí, Uzumaki Kusina, dijo Kurama como si le leyera la mente, pero pregúntale a Minato, quien ya lo conoció. Solo pregúntale por Uzumaki Naruto. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par al oír el nombre, una extraña sensación proveniente de Kurama, que no era hostilidad. Tenía algo nostálgico. Kurama no quería que ese bastardo Uchiha lo volviera a controlar. Se negaba a ser un títere en el futuro, y no quería que el futuro fuera aún más temido. Confiaba en la madre tanto como sentía que podía confiar en el hijo. Kusina se quedó pensativa, el nombre Naruto le sonaba tan nostálgico, tuvo tantas ganas de llorar, pero, ¿era por felicidad? ¿Tristeza? Kurama la interrumpió, debo decirte también que me he vuelto más fuerte, la otra mitad que venía del futuro regresó a mí, la verdad es que la única forma de evitar ser raptado en el futuro, es que ambos formemos el sello de unión. Prometo que no te traicionaré, además mi poder funciona de manera diferente, yo no puedo tomar el control de tu cuerpo como lo haría el Shukaku o el 8 colas, mi poder funciona más como un espectro de chakra. Kusina se quedó en blanco, sabía que si eso ocurría, su poder incrementaría, pues podría disponer del chakra del zorro cuando ella quisiese. La verdad es que no estoy muy segura, Kusina no sabía qué responder, no confiaba del todo en el zorro y esperaba poder despertar sus emociones aún más en calma. Kurama finalmente habló, está bien Kusina, no voy a presionar, pero créeme el hecho de confiarte mi nombre es sinónimo de que deseo unamos fuerzas. Cuando estés lista, regresa a este espacio. Finalmente la conexión entre ambos se cortó y Kusina regresó a la realidad. El zorro no había mentido, cuando revisó su sello, estaba intacto, pero ahora podía disponer de una gran cantidad del chakra del zorro, al menos la mitad. ¿Por qué Kurama le confiaría esa revelación a ella? Se quedó por horas, impaciente a que Minato llegara. Residencia Namikaze, 12 de mayo. 20:04 horas. La puerta se abrió, era Minato, había regresado por fin, exhausto se había prometido no contarle nada a Kusina hasta que los altos mandos tomaran una decisión, pensaba tomar un baño y regresar rápidamente a la torre con el Raijin. Sin embargo, fue abordado por una Kusina totalmente angustiada. Minato, ¿qué ocurrió en Roran? La voz de Kusina, temblorosa y al borde de las lágrimas, cortó el silencio como un kunai afilado. Sus ojos, reflejos de un mar tormentoso, buscaban respuestas en la mirada de Minato, quien se encontraba más que sorprendido. ¿Por qué lo dices? Minato estaba más que sorprendido. ¿Quién es Uzumaki Naruto? El sollozo de Kusina resonó en el espacio entre ellos, una melodía de angustia y confusión. Minato, paralizado por el shock, se enfrentaba a la revelación inesperada de que, de alguna manera, Kusina sabía. Sabía sobre el hijo que aún no había nacido, sobre el viajero del tiempo que había alterado el tejido de su realidad. Con un suspiro que llevaba el peso de 1000 batallas, Minato procedió a contarle todo. La historia de Naruto, el futuro, la guerra, y el sacrificio. 20 minutos de charla que parecían una eternidad, y al final, Kusina, con la resolución de una madre cuyo amor trasciende el tiempo y el espacio, estaba decidida. Iré a Roran, declaró, su voz un faro de determinación en la oscuridad de la incertidumbre. Minato estaba a punto de objetar, ¿cuándo? El destino no había terminado con ellos. La puerta, una vez más, se convirtió en el umbral de noticias inesperadas. Un Anbu, sombra entre las sombras, apareció ante Kusina, entregándole un pergamino antes de desvanecerse en la noche. Las palabras escritas en el pergamino eran un eco de su propia resolución. Kusina Uzumaki, se solicita que rápidamente prepare su equipo ninja, debe presentarse en 40 minutos a la entrada de la aldea, usted junto con Mikoto Uchiha liderarán una misión de alto secreto a la nación fronteriza de Roran. El corazón de Kusina, ya en un torbellino de emociones, se detuvo por un instante. Roran, el lugar donde su hijo, su futuro, su sangre, se encontraba, ahora era su destino. Con la calma de la tormenta antes de su furia, se apresuró a preparar su equipo.
Cada kunai, cada sello, cada píldora de soldado, era un paso hacia el encuentro con su destino, un paso hacia Naruto. Minato no sabía qué ocurría, ¿por qué una orden directa del Hokage? El pergamino tenía el sello oficial del tercer Hokage, ¿qué demonios había dicho Yamato? No pasaron ni 10 minutos cuando Kushina estaba lista, a punto de salir. Minato estaba sin poder detenerla, sabía que era terca y aún más cuando era una orden directa del Hokage. Por otro lado Kushina estaba pensando al 1000%. Kurama no le había mentido y una idea cruzó por su cabeza antes de partir, ella lo había decidido. Con una respiración profunda, Kushina cerró los ojos y se sumergió en las profundidades de su ser, donde el poder de Kurama latía, encerrado pero no indomable. Kurama, llamó con una voz que resonaba en el espacio sagrado de su mente. La respuesta fue inmediata, una presencia que llenaba cada rincón de su conciencia. Kushina, dijo Kurama, su voz desprovista de la hostilidad de antaño. ¿Estás lista? Sí, afirmó Kushina, estoy lista para cambiar nuestro destino. En el espacio mental que compartían, la jaula que contenía a Kurama comenzó a desvanecerse, reemplazada por una luz dorada que crecía en intensidad. Kushina extendió su mano, y en un gesto de confianza mutua, chocó su puño con el de Kurama. La energía del Biju fluyó a través de ella, una marea cálida de poder. Este es nuestro pacto, declaró Kurama. Tu voluntad y mi fuerza, ahora eres la legítima portadora del poder del legendario zorro de las 9 colas. La transformación fue sublime. La energía de Kurama se entrelazó con la esencia de Kushina, y la luz dorada se hizo más brillante, más pura. La jaula se abrió completamente, y el poder del zorro de 9 colas la llenó, fortaleciéndola, transformándola. Desde la puerta, Minato observaba. La mujer que amaba, la madre de su futuro hijo, estaba cambiando ante sus ojos. Una aura dorada, símbolo de la alianza forjada con Kurama, la envolvía. Era una visión de poder y belleza, de un nuevo amanecer para ella. Kushina, murmuró Minato, su voz llena de asombro y un toque de temor reverente. La mujer, que se giró para mirarlo con una sonrisa en su rostro, solo le dijo a Minato, iré a proteger a nuestro hijo.